Recibimos y le damos la bienvenida hoy a dos grandes amigos profesionales de la medicina, especialistas, y ellos son el doctor Jonás de Jesús e Ismael Robaina. Ellos son neumólogos y la neumología son las especialidades médicas encargadas de trabajar, de cuidar el asma. Cuando nosotros nos diagnostican que somos asmáticos, pues entra la función del neumólogo en ese momento. Saludamos a Jonás y a Ismael en la entrevista VIP de este contacto. Saludos, Jonás. Saludos, Ismael. Buenos días. Buenos días, Víctor, Nelly. Muchas gracias por la invitación al programa. Ismael y yo estamos felices de poder estar en un día tan importante para la neumología como es el Día Mundial del Asma y poder orientar a la población sobre esta patología que entre todas las que tratamos los neumólogos, pues esta es quizás una de las que los pacientes, después de la neumonía, pues más conocen. Entonces, qué bueno que tengamos la oportunidad de poder concientizar un poco más sobre esta enfermedad. ¿Cómo celebran ustedes este día? En el día de hoy, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Neumología tiene varias actividades a nivel nacional. Por ejemplo, ahora mismo en el Hospital San Vicente de Paúl tienen una actividad con los neumólogos que trabajamos allá. Bueno, nosotros estamos aquí ahora, pero una actividad con los residentes, los pacientes, que se hace, por ejemplo, en la capital, en Santiago, aquí, que es se da un tema, en este caso el asma, y hay un momento en el cual, con lo que se ha simbolizado esta enfermedad, es con el color azul y también con el esparcimiento de burbujas de aire, simbolizando como simbólicamente como la parte respiratoria, como la parte pues, alveolar. Entonces, esa parte se está realizando allá. Esta noche nosotros tenemos en la Asociación Duarte la fachada del edificio, pues tendrá los colores azules que son del asma durante todo el mes de mayo. Entonces se hará como, podemos decir, como la inauguración de ese momento. Y pues ya en la semana tendremos, por ejemplo, mañana en el siglo XXI, junto con los médicos y los residentes, una charla con la doctora Marica Pérez sobre el asma y así sucesivamente otras actividades que ya no serán aquí, porque son ya a nivel como nacional, conferencias, todo eso que serán ya en Santiago y Santo Domingo, pues en los días posteriores. Jonás, para aprovechar la presencia, ¿verdad?, de ustedes, fuera interesante que describiéramos qué es el asma. Sí. Bueno, el asma es... Perdón, él es el doctor Ismael Robaina, quien es neumólogo, también es colega de nuestro querido amigo Jonás. Bien, muchas gracias por la invitación al programa. Un placer aprovechar este momento en una semana de vital importancia para la neumología, como es la Semana del Asma, para tocar el tema de esta enfermedad. Realmente el asma es una enfermedad crónica. Muchas personas la vinculan con edades tempranas de la vida. Incluso en consulta nos refieren que fueron asmáticos cuando niños. Realmente eso es algo que la población debe ir ya conociendo que no es así. El asma es una enfermedad que te acompaña durante toda la vida, a pesar de que es frecuente que en la adolescencia desaparezcan las crisis frecuentes y hagas una vida prácticamente normal sin síntomas, pero se debe saber que cualquier desencadenante puede producir una nueva crisis de asma y por tanto su condición respiratoria sí es de una enfermedad crónica, lo que no notas un deterioro progresivo de la función respiratoria como sucede en otras enfermedades. El asma realmente tiene una alta incidencia, realmente es de las enfermedades respiratorias más comunes. Tener la tecnología, tener el conocimiento y tener los tratamientos para controlarla es uno de los objetivos fundamentales de todo neumólogo. Realmente en Incardio, donde trabajamos el doctor Jonás y mi nombre, sería quizás uno de los diagnósticos más frecuentes en el diario accionar de nosotros ahí. Para eso contamos con equipos, hemos invertido en tecnología, tratamos de que sean los equipos más modernos para el diagnóstico de la enfermedad. Hacemos para ello una historia clínica al paciente tomando factores de riesgo importantes que pueden... ¿Cuáles son los ambientes más favorables para que el asma
Se impacte. desarrolle. Bueno, realmente acá en Macorís, en la provincia donde hay mucha agricultura, donde hay muchos negocios también de ferretería, donde hay mucha exposición a productos químicos, etcétera, Las áreas de construcción. exactamente, se está haciendo muchas nuevas construcciones en la ciudad. O sea, esos son quizás las exposiciones fundamentales. También el polen para las personas que trabajan directamente en la parte de la agricultura. Así que realmente hay muchos factores de riesgo acá en la zona para padecer para desencadenar la crisis de asma, porque realmente ya padecer asma en realidad casi siempre es por un factor hereditario fundamentalmente, y por eso es una de las preguntas principales que se hace si tienes algún familiar cercano con asma. Doctor, ¿qué tanto hemos avanzado en la neumología para tratar no solamente el asma, sino todo tipo de trastornos en O sea, términos estrategia para bueno, controlarla. exactamente. ¿Qué tanto hemos avanzado en tecnología como neumología? Bueno, realmente se ha invertido mucho desde el punto de vista científico a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Comenzando por la parte diagnóstica, además del famoso espirómetro, que es el equipo probablemente básico que usa el neumólogo, existe también el Feno, que es un equipo relativamente sencillo a la vista, pero es el que mide la fracción exhalada de óxido nítrico. Generalmente, más del 80% de los pacientes con asma deben tener valores de Feno elevados, y con este equipo, de manera muy rápida, en apenas unos 2-3 minutos, se logra cuantificar la cantidad de óxido nítrico, y a punto de partida de eso ya se tiene mayor peso diagnóstico para plantearle al paciente que tiene asma o que su asma no está totalmente controlada. Además del Feno y la espirometría que mencionábamos, entra obviamente, que siempre se comienza por ahí, el examen físico con todo el interrogatorio, pero finalmente, y esto es algo bien importante, nosotros contamos, lo cual nos place mucho en Incardio, con un equipo de pletismografía. El pletismógrafo es el equipo más moderno, el equipo que da más profundidad diagnóstica, que brinda más detalles del funcionamiento respiratorio. Es un equipo que hemos adquirido recientemente, que solamente en el país lo tiene en funcionamiento la Plaza de la Salud. Por tanto, para Macorís y para las provincias de los alrededores es algo importante no tener que trasladarse tanto hacia la capital teniendo ese equipo acá. Ya hemos realizado... Se llama el nombre pletismógrafo, pletismógrafo. que está aquí en Incardio. Ajá. En el país está en la Plaza de la Salud, en Incardio, y decíamos que en otros lugares, pero todavía no está en funcionamiento. Exacto, porque y en San Francisco tenemos la bendición, el privilegio de tenerlo. Entonces, doctor Jonás y Robaina, ¿cuál es la importancia de este pletismógrafo que lo tenemos aquí en San Francisco? O sea, ¿por qué hay que hacerlo saber que aquí en Macorís hay un centro que tiene ese equipo? Bueno, realmente el pletismógrafo es tecnología del primer mundo. No existe una prueba que sea más concluyente para el diagnóstico de una afección respiratoria que el pletismógrafo. Incluso él puede descartar los diagnósticos que dan otros estudios previos. Nos ha sucedido, y por eso incluso se debe referir a pacientes en los cuales hay dudas con el resultado de estudios previos, porque realmente el pletismógrafo te puede confirmar con total certeza o descartar con total certeza una patología respiratoria, incluso no solo el asma. El pletismógrafo es un equipo que básicamente es una cabina totalmente hermética. Eso iba a decir, doctor, perdón, que vemos como una cabina de teléfono donde Una nevera. al lado, exacto, vemos los equipos, menos que ahí es donde va el paciente, ¿verdad? Y se le va a hacer el estudio prueba, algo que se ve hasta cierto punto, se ve como sencillo y fácil, ¿verdad? Sí, realmente los pacientes bromean y nos dicen que parece una ducha, una sauna, una cabina telefónica. Realmente la idea del equipo es que usted se sienta en esa silla que está dentro, se cierra herméticamente la puerta y el estudio dura apenas 1 minuto. No es un estudio en el cual vas a estar mucho tiempo dentro. Para hacer una máquina tan sofisticada realmente es muy fácil de hacer. Eso es algo que también nos ha ayudado mucho, porque pacientes incluso con claustrofobia, o pacientes ancianos, o pacientes con
discapacidad auditiva, etcétera, pueden hacer el estudio con mucha facilidad porque es muy fácil de hacer. Incluso en eso la tecnología ayuda en la facilidad del estudio. ¿Y qué se va a determinar, doctor? Yo voy a Incardio a hacerme ese estudio, me introducen en la cabina, en el pletismógrafo, ya el término ya me lo aprendí, Nelly. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? ¿Es más fácil de hacer el diagnóstico? Sí, eso es lo que le he explicado. Exacto. Usted se sienta, vamos a colocarle una boquilla en la boca, usted va a empezar a respirar por la boca tranquilamente al ritmo que usted decida, tratando de que sea un ritmo continuo, que no se canse durante el proceso, dura menos de 1 minuto y cuando nosotros cerramos la cabina, ya eso hace un cálculo exacto de todo el volumen, de la capacidad de aire que hay ahí adentro. Por tanto, todo el aire que usted inspire o expire está totalmente calculado, por eso es tan exacto. Incluso la boquilla hace cada cierto tiempo unos colapsos momentáneos de 1 segundo aproximadamente y eso obliga a que el paciente, como continúa respirando, se expandan las costillas cuando le colapsas la zona de salida de la respiración y puedes incluso medir muchos más detalles que no te dan otros equipos. La capacidad de compliance, de estiramiento, da volúmenes residuales, volúmenes de reserva, que para las personas que hacen deporte, ciclismo, etcétera, es fundamental dominarlo. Y como les decía, es el único estudio que te puede dar la capacidad pulmonar total, con total certeza de confirmación de los trastornos restrictivos que en el siglo XXI quizás la mayor pandemia que hay es la obesidad. Y esta máquina logra incluso separar hasta qué punto la obesidad puede estar influyendo en que tengas una restricción a la expansión pulmonar por el exceso de peso corporal o el aumento de la grasa abdominal. O sea que eso también tiene mucha aplicación en el diario nuestro de trabajo. Doctor, ¿se pueden prevenir los ataques de asma? Sí, primero teniendo un diagnóstico correcto, porque si se sabe que el asma, en el caso suyo como paciente, es desencadenado por alergias, por ejemplo, que es lo más frecuente, y si incluso se logra separar a qué haces la alergia, eso es quizás el camino fundamental para la prevención. Obviamente, la exposición laboral influye mucho, pero básicamente sí, haciendo cambios en el estilo de vida desde el hogar, con el tema de cortinas, mascotas, el tipo de mueble, plantas ornamentales, las construcciones cercanas, o sea, es muy difícil, realmente hay pacientes, y Jonás puede dar fe de ello, que se nos ha hecho tan difícil controlarlo por el medio en el que están, que a veces les hemos recomendado que se muden a casa de un pariente que sea otra zona totalmente diferente, con diferente humedad, diferente exposición al polen, etcétera, y ahí es que el paciente mejora. Hay personas que dicen que no es compatible con el ejercicio, ¿eso es cierto? Hay un tipo de asma desencadenada por el ejercicio, o sea, está descrito y nosotros felizmente tenemos también un estudio que Jonás le va a mencionar ahora, el de la prueba de la marcha, que es para eso. Bueno, Nelly, como decía, asimismo, hay, como decía Ismael, continuando esa parte, hay un tipo de asma que es desencadenado por el ejercicio, así como hay un asma desencadenado, por ejemplo, muchas veces en el embarazo, por la menopausia, entonces por medicamentos. Entonces, en el caso del asma por ejercicio, la prueba de la marcha, que es otra prueba que también realizamos allá en la consulta de Incardio, pues nos ayuda a poder medir o determinar, mejor dicho, cuando el paciente está sometido en ese estudio, que es una prueba en la cual el paciente sobre una caminadora, pues realiza la prueba midiendo unos parámetros de oximetría, de presión arterial, de la auscultación del paciente y pues también síntomas que el paciente pueda referir. Entonces, en esa prueba, nosotros, por ejemplo, hemos tenido pacientes en los cuales la historia clínica que nos hace es que presenta como disnea, es decir, como la gente dice, se aprieta. Se aprieta cuando va al gimnasio o cuando está caminando en el estadio o algo. Y esa prueba, aparte de la que ya hemos mencionado, es la que en verdad puede ser que las otras todas estén normal. Y cuando lo montamos al paciente en la prueba, al darnos cuenta, al pasar los minutos, porque una prueba que se realiza durante unos 6 minutos, es el tiempo en el que se marca, pues vamos viendo que van apareciendo, pues sí, los síntomas. Entonces, en ese caso, sí podremos, junto con la historia clínica anterior, el examen físico y la prueba ya realizada, podemos corroborar que sí ese paciente, al ejercicio, pues presenta datos o de hiperreactividad bronquial o de un asma per se. Jonás,
en el ambiente en que nosotros vivimos, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de pacientes, en sentido general, no solamente que llegan a su consulta, sino la de Robaina también, sino en sentido general, que tenemos aquí en esta zona de pacientes asmáticos? Sí, bueno, el número exacto quizás no te lo pueda decir, pero es un número mucho más grande que el que pensamos por la definición incluso que Ismael comenzaba diciendo. Y es que fui asmático cuando pequeño. Entonces, al los síntomas desaparecer en una etapa de la vida y no presentarse más, pues el paciente lo vemos quizás o mayormente en crisis. Entonces, en ese momento, el paciente lo que define que tiene una gripe y está apretado. Entonces, exactamente, entonces en ese momento es que vamos entonces a descubrir que ese paciente es asmático. Otros pacientes, por ejemplo, allá en Incardio, es bueno recordar que nosotros hacemos algo que casi aquí no se hace, y es una medicina preventiva. No se hace no porque los médicos no quieran, sino porque por cultura el paciente dominicano va al médico cuando está enfermo. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ocurre mucho que una prima, o mejor dicho, el papá o la mamá eran asmáticos, esa persona nunca ha evaluado su función pulmonar, y al nosotros realizar las pruebas, sin haber tenido nunca síntomas, encontramos que el paciente también es asmático. O sea que todo esto te lo digo en colofón, de que el número quizá no sepamos cuál es, pero es un número más alto del que la sociedad cree. Sí, realmente hay un subregistro de asma, está infradiagnosticado por el tema de que el paciente no se hace los estudios diagnósticos de manera temprana para saber si es portador o no de la enfermedad, aun cuando no tenga crisis. Realmente hay algo que siempre los neumólogos decimos, no todo lo que silba es asma, pero siempre que algo silba piensa en asma. Entonces, cada vez que el paciente sienta ese pitico, esa sibilancia, que generalmente, como decía la conductora, es mucho más frecuente en la noche y sobre todo cuando hay cambios climáticos, etcétera, ese paciente debe preguntarse, mi sibilancia, mi pitico, mi silbido, que lo siento en el pecho, ¿será asma o no? Y entonces acudir al neumólogo. Es precisamente, le iba a decir ya finalmente, algunas recomendaciones, tanto suya como el doctor Jonás, hoy precisamente que es Día Mundial del Asma, o sea, una recomendación, qué hacer en ese momento y cómo percatarse un paciente de que está ya en el deber de acudir al médico para que le ponga el tratamiento adecuado, para evitar que una crisis asmática lo sorprenda. Realmente ahí entra algo del concepto que estaba mencionando el doctor Jonás sobre la medicina preventiva. Un buen médico debe educar al paciente para que él entienda cuál es su enfermedad, qué síntomas tiene y sobre todo eso que usted mencionaba, de cómo prever que va a tener una crisis y saber cuál es el camino que va a adoptar la conducta, si va a automedicarse momentáneamente o si va a acudir directamente. Se tiene que identificar en palabras que nosotros la ponemos al nivel de una persona que no usa la terminología médica, obviamente, tiene que saber identificar si la crisis va a ser una crisis severa y va a necesitar obligatoriamente acudir a un profesional de la salud, a una emergencia, etcétera, o si puede ser manejada desde la casa con el tratamiento que se le ha ido explicando. Por eso nosotros nos tomamos el tiempo de hacer en las recetas médicas todo un compendio inicial de medidas de prevención. Ya estuvimos hablando del tema de trabajar en el estilo de la decoración de la casa, la exposición laboral, el uso de medios de protección como las mascarillas y todo lo demás, pero básicamente el paciente es el que tiene que conocerse y saber que primero tiene que adherirse al tratamiento, o sea, cumplir al pie de la letra del tratamiento. Eso es otro detalle que Jonás y yo mencionamos diariamente, que no existe la cultura de entender que como es una enfermedad crónica, debe llevar un tratamiento diario de prevención. Como se asocia el paciente con que solamente tiene la crisis en enero porque me dio una gripe y la otra me dio en septiembre, entonces piensa que de enero a septiembre, que pasaron 6 meses, ¿por qué voy a estar usando un inhalador o un medicamento si no me dio crisis? Pero realmente, quizás si no estuvieras usando el inhalador, ibas a tener otra crisis en marzo, otra en mayo. Eso es lo que no hay forma de comprobar porque es una teoría, pero está descrito. Eso de los inhaladores va a ser otro tema aquí también, Sí. porque hay muchos tipos. Sí, Exactamente. doctor Jonás o Robaina, antes de que se termine este conversatorio, me llama mucho la atención el equipo que está aquí en Incardio, que es el Pletismógrafo. Realmente es un estudio rápido que se hace
cada paciente que llega a Incardio, donde ustedes como neumólogo, generalmente se le hace ese estudio o es cuando entienden ustedes que requiere que Claro. se introduzca en la máquina. Hay una serie de criterios de indicación del estudio, al igual que en la mayoría de los Para determinar qué, doctor, Exacto. específicamente. La idea de este equipo es que confirma la restricción pulmonar, que es una de las alteraciones más frecuentes que se ve en la espirometría, que es el estudio básico que hace un neumólogo. Puede confirmar o no también trastornos obstructivos. Cuando un asma o una gripe. Exacto, él, como les decía, por ejemplo, delimita hasta qué punto puedes tener una insuficiencia respiratoria, aún siendo leve, delimita si es por debilidad muscular, personas que tienen una poca preparación física y no están entrenados desde el punto de vista de la caja torácica, la parte muscular, delimita el sobrepeso si está influyendo, trastornos tanto bronquiales como del parénquima. Hay un gran campo en la neumología que se llama las enfermedades intersticiales, que realmente sí es un tipo de enfermedades que es exclusiva para la neumología. Un estudio profundo y rápido. que se hace Exactamente. El pletismógrafo. Atención, Alberto. Tenemos aquí en Incardio este equipo y tenemos que ir nosotros a hacer nuestra evaluación, ¿verdad? ¿Cómo no? Para ¿Cómo ver no? en qué tan buenas condiciones está nuestro pulmón, Nelly. Jonás, Robaina, gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. En este momento tienen que marcharse para integrarse a las labores de la De Sociedad la de Neumología, celebración de este porque día. hoy es Día Mundial del Asma. Gracias, Jonás, por Felicidades. compartir Muchas con gracias. nosotros. Muchas gracias. El doctor Jonás de Jesús y Robaina Ismael Robaina, neumólogo, estuvieron con nosotros en esta parte de la entrevista VIP con motivo de celebrarse el Día Mundial del Asma. Así que nosotros agradecidos de su presencia por aquí y agradecidos de que hayan compartido esas tan importantes informaciones con todo el público de Contacto. Tanto Robaina como Jonás están aquí en el Instituto Cardiovascular y de Neumología que está aquí en la calle 27, esquina Salcedo. Saludar a mi eterno amigo, que le tengo un respeto y cariño, al doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, director de Incardio.